Bueno, tenemos acá el grupo 4, la hembra que estoy colocando en primer lugar, evaluada en el conjunto. Bueno, antes que nada, mis felicitaciones a los creadores. La verdad es un gusto juzgar en una pista donde hay animales también seleccionados, bien caracterizados racialmente, muy femeninas, las 7 hembras, eso tienen en común, la buena caracterización racial y la expresión de su sexualidad, cuando vemos la cabeza, cuando vemos las jivas, cuando vemos los cuellos largos. Entonces, primeramente quiero felicitar a los creadores. Y la hembra que estoy colocando en primer lugar es principalmente por el conjunto de ella, ¿no? Vemos una cabeza femenina muy bien caracterizada que se continúa con un excelente cuello, muy femenino, una jiba femenina muy bien posicionada, una excelente línea superior, muy buena profundidad de arqueamiento en sus costillas, lo vemos desde las primeras costillas, vemos prácticamente como no hay transición de la región de la paleta hacia el costillar, vean, eso nos habla de mucho arqueamiento en las primeras costillas y eso se correlaciona con una mayor capacidad de los pulmones y una mayor capacidad para el área del corazón. Continúa con una excelente línea superior cuando la vemos por arriba, vean, sin transiciones de lo que es el dorso, el lomo y de lo que es el lomo hacia el anca, con una excelente inclinación del anca y una muy buena implantación de la cola. Cuando observamos las costillas vemos que tiene muy buena profundidad, con muy buen arqueamiento, y si pasamos hacia el posterior vemos que esto se corresponde con una musculatura propia de lo que es el doble propósito, una musculatura uniforme, recta, no es convexa como es característico en ganado de carne. Y cuando analizamos eso, vemos que tiene un excelente ángulo del corvejón, cuando vamos analizando más hacia abajo, ¿no? En el conjunto supera a la hembra que tenemos en segundo lugar, lo supera en que tiene una mejor inclinación del anca, lo supera en que tiene una jiba más femenina, mejor posicionada que la que tenemos en segundo lugar. La hembra que tenemos en segundo lugar, como ya había comentado, todas son hembras muy bien caracterizadas racialmente, supera a la que tenemos en tercer lugar, es que es una hembra que nos transmite, ella en su conjunto, cuando la vemos, cuando la analizamos, nos transmite más el objetivo del doble propósito característico o lo que buscamos en el sardo negro, con una musculatura más recta en su pierna, con una excelente línea superior, con una costilla larga, profunda, arqueada, sobre todo cuando la comparamos con la del tercer lugar, que es una hembra que nos presenta una musculatura más robusta, que ya no es tan característico del doble propósito. Una hembra muy bien caracterizada, también la del tercer lugar, que perdió con aquella por presentar una musculatura con mayor robustez a lo que buscamos en el conjunto en el biotipo, perdón, del doble propósito. Así también con una jiba menos femenina, mejor colocada la del segundo lugar. Cuando analizamos la del tercer lugar, tal vez sea la única hembra en la cual sus características de color nos la ponen dentro de lo permisible del patrón racial, pero no en lo deseable, en cuanto a que nos presenta, siendo ella sardo negro oscuro, nos presenta una cola entremezclada, ¿no? Entrepelada, perdón, que lo ideal en el sardo negro oscuro es que la cola sea negra, ¿no? Entonces, así también la que tenemos en tercer lugar presenta una relación, una inclinación del anca mejor que la que tenemos en cuarto lugar. No es tan deseable que el anca esté completamente a nivel, es más deseable que haya una ligera inclinación, por lo menos de 2,5 centímetros, porque eso nos ayuda a que cuando la hembra pare, recordemos que la hembra bovina no expulsa la placenta
inmediatamente posterior al parto, sino que la va liberando poco a poco y que le toma un cierto número de horas. En una expulsión, en un parto normal, con una expulsión de placenta normal, entonces durante ese tiempo la placenta va a estar colgando, va a estar entrando, va a estar saliendo, y si la hembra no presenta una cierta inclinación en el anca, entonces eso va a provocar que cuando ella defeque posterior al parto, por más que ella se arquee, parte de ese excremento va a tocar la placenta, y como la placenta va a estar entrando y saliendo, las probabilidades de que presente una infección uterina postparto, lógicamente se incrementan, ¿no? Aquí estamos hablando de probabilidades, pero esas se incrementan. Por eso no es tan deseable una anca que esté completamente a nivel, sino buscamos una que tenga un cierto ángulo. Supera a la que está en tercer lugar en cuanto a los aplomos anteriores, ¿verdad? La hembra que tenemos en, ¿qué es aquí? 2, 4, 5, ¿va? La otra se la llevaron. La hembra que tenemos acá, que está en quinto lugar, es una hembra bien caracterizada, femenina, cumple muy bien con el patrón racial, supera a la que tenemos en sexto lugar en cuanto a su desarrollo, que presenta un mejor desarrollo que la que tenemos en sexto lugar. La hembra que tenemos en sexto lugar es una hembra muy bien caracterizada racialmente. A su favor podemos abonar eso para ella, que presenta muy buen ángulo del corvejón y que en cuanto a colores encaja muy bien dentro del patrón racial. Las 4 extremidades preferentemente obscuras, nos dice el patrón racial, la cabeza obscura, así como también el interior de la oreja. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Bien, fueron 7 los ejemplares presentados en esta pista, 7 los lugares otorgados. La explicación sustenta para el ejemplar con la placa 11, primer lugar, ejemplar con la placa 16, segundo lugar, ejemplar con la primer lugar, placa número 11, segundo lugar, placa número 16, tercer lugar, placa número 18, cuarto lugar, placa número 17, quinto lugar, placa número 15, sexto lugar, placa número 12 y séptimo lugar, placa número 14. El primer lugar del rancho El Alemán, el segundo del rancho también El Alemán, el tercero para la ganadería del señor Jesús Ortega, el cuarto lugar para la ganadería también del señor Jesús Ortega, el quinto lugar también para la ganadería del señor Jesús Ortega, sexto lugar para el señor Manuel Iturbe, séptimo lugar para la ganadería de los hermanos Castillo. Este es el grupo quinto, son 4 ejemplares los que están frente a ustedes y frente al juez para determinar en su caso primero, segundo y tercero y cuarto lugar.
Bueno, tenemos 4 magníficas hembras para el grupo 5. Vuelvo a repetir lo que en mi comentario en el grupo anterior. Felicidades a los criadores. 4 excelentes hembras, muy femeninas, muy bien caracterizadas las cuatro hembras. La que estoy colocando en primer lugar es una hembra que en el conjunto me gustó mucho. Una hembra con una cabeza femenina, bien caracterizada, un cuello largo, una jiba femenina, muy bien posicionada, una excelente línea superior, magnífico profundidad de arqueamiento en sus costillas, muy buen ángulo en el anca, con una musculatura característica del doble propósito y que supera ampliamente a la que tenemos en segundo lugar, sobre todo lo que es en el ángulo del corvejón. Tenemos un ángulo del corvejón muy correcto cuando lo comparamos con la del segundo lugar. La hembra que tenemos en segundo lugar, también femenina, bien caracterizada, una hembra muy larga, con un cuello largo, una excelente línea superior, con muy buena profundidad de arqueamiento de sus costillas, una jiba muy femenina, supera a la del tercer lugar, precisamente en esa costilla larga, profunda, arqueada, que lo vemos desde las primeras costillas. La hembra que tenemos en tercer lugar es una hembra con un magnífico desarrollo, o con un desarrollo muy grande, supera en más de 10 centímetros de talla a sus compañeras, ¿verdad? Va a ser una hembra alta, que supera a la que tenemos en cuarto lugar, en el tercio posterior, en su tercio posterior, que tiene un anca mejor equilibrada, con mayor profundidad. La musculatura le comienza de más abajo en el corvejón, con relación al corvejón, comparada con la que tenemos en cuarto lugar. La hembra que tenemos en cuarto lugar, a su favor podemos abonar que es una hembra muy bien caracterizada, una hembra muy femenina. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Este grupo, que es el quinto, camino hacia la joven menor, es el quinto grupo de 17 a 18 meses de edad. Obtiene el primer lugar la placa 21, el segundo lugar la placa 20, tercer lugar la placa 22, cuarto lugar la placa 23. El primer lugar se va al rancho El Alemán de Acayucan, Veracruz, con el socio Rancho El Alemán. El segundo lugar al rancho Don Juan, allá en Tlaliscoya, en Veracruz, al criador Jesús Ortega. El tercer lugar al rancho Las Brisas de Pijijiapan, Chiapas, a la ganadería del señor Gerardo Martínez. Cuarto lugar al rancho La Palma, del criador La Laguna Francesa. Primero, segundo, tercero y cuarto del quinto grupo. En el sexto grupo tenemos 7 ejemplares que están en antepista para poder ingresar. Placas 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Estos ejemplares que van a ingresar están entre los 378 y 512 kilogramos, con ganancias de 550 hasta 782 gramos promedio por día de vida.